Bueno, buenos días. Vamos a continuar nuestro curso con algunos aspectos botánicos. Esta clase nos va a permitir a nosotros identificar cómo realizar una correcta selección de la planta medicinal. Debo alertar que las plantas medicinales, en este caso, hay que considerarlas como especie de un laboratorio en las cuales ellas van a elaborar los principios activos necesarios para nosotros poder elaborar a partir de ello un producto medicinal que nos puedan ser útil en el tratamiento terapéutico. Para comenzar este análisis hay que entender uno de los principales procesos que se desarrollan en la planta y que es prácticamente el inicio de todo lo que vamos a tratar a continuación. En este caso, el proceso de fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis ocurre durante 24 horas. Es un proceso en el cual el dióxido de carbono y el agua reaccionan gracias a una enzima que se encuentra en las partes verdes del vegetal, en este caso, casi siempre en la soja, que es una enzima conocida como la clorofila. Esta clorofila se activa, es decir, se activa gracias a la luz y en ella permite la reacción de reducción entre el dióxido de carbono y el agua. Esta reacción de reducción conduce a la formación de un carbohidrato y la liberación de oxígeno. Este carbohidrato es un carbohidrato específico. No todas las plantas producen el mismo tipo de carbohidrato y estará en dependencia del tipo de especie de la planta. Ahora, una vez que se forma este carbohidrato comienza todo un proceso que se conoce como la glucólisis y como resultado da lugar al ácido pirúvico que penetra en forma de piruvato dentro de un organelo conocido como las mitocondrias. Dentro de este organelo comienza el proceso del ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico. Este ciclo da lugar a la formación de varios metabolitos secundarios. Este ciclo, incluso algunos metabolitos secundarios, se combinan con parte del proceso de glucólisis que se ha generado fuera de las mitocondrias. Y es lo que da lugar a los metabolitos secundarios que posteriormente van a ser empleados como principio activo en la medicina. Debo decirle que este proceso no ocurre igual en todas las especies. Las especies van a tener digamos, una maquinaria enzimática de producción que depende muy particularmente de sus características genéticas. Y es lo que permite la diferenciación de que en algunas especies se produzcan unos productos secundarios y en otras no. A pesar de que van a tener una parecida clasificación, pueden parecerse desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista morfológico, similarmente, pero sin embargo desde el punto de vista genético se diferencia y esto hace que se diferencie también desde el punto de vista terapéutico. Ahora, ¿qué cosa es una especie? Una especie es una unidad biológica, es una forma de clasificación biológica que tiene como característica de que estas especies pueden cruzarse entre sí y dan lugar a una unidad biológica con los caracteres genéticos similares que transcurren durante toda su vida por el mismo proceso y como consecuencia van a dar lugar a las mismas unidades o los mismos principios activos que posteriormente pueden ser empleados en la medicina. Es decir, especies diferentes no se pueden cruzar. Sin embargo, existen unión, el cruzamiento de algunas especies diferentes que dan como lugar a algunos híbridos y estos híbridos como consecuencia van a dar lugar esto pasa fundamentalmente en el mundo vegetal, también en el animal, pero van a dar lugar a principios activos completamente diferentes, lo que hace también diferenciar su uso desde el punto de vista terapéutico. Ahora, para nosotros poder identificar una especie correctamente la tenemos que nombrar.
Para su nombramiento la podemos nombrar desde el punto de vista alfabético, la podemos nombrar desde el punto de vista morfológico, la podemos nombrar desde el punto de vista farmacológico y la podemos nombrar también desde el punto de vista químico. Y por último, también la podemos nombrar desde el punto de vista taxonómico. Ahora bien, desde el punto de vista taxonómico, la taxonomía es la rama de la botánica que se caracteriza por la diferenciación, establecer las diferenciaciones entre las especies. Es la rama que nos permite identificar cuáles especies, cuando nos encontramos en una especie correctamente, porque ella es capaz de identificar los elementos específicos. En este caso, como vamos a ver, los taxones o la taxa, que son los que definen la existencia o la caracterización de una especie específica. Estas categorías taxonómicas se van a agrupar de acuerdo a su reino, de acuerdo a su división, de acuerdo a su clase, al orden al que pertenece, de acuerdo también a la familia, de acuerdo a la especie, a las variedades, es decir, a la forma incluso de cultivar, etc. Para que se pueda ser nombrado o clasificado desde el punto de vista taxonómico, se hace la necesidad de un especialista en botánica. En este caso, se necesita a un licenciado en botánica que nos permita hacer el correcto nombramiento de una determinada especie. Para poder nombrar la especie, se nombra desde el punto de vista científico. ¿Cómo se nombra desde el punto de vista científico? El nombre científico es una palabra, son palabras que se escriben en latín, se escriben principalmente en latín. Se basa en primer lugar, denominar el género. El género es la palabra que va a identificar una serie de plantas que tienen algunos aspectos muy parecidos y que desde algún punto de vista se va a agrupar en esta forma. El género se escribe principalmente en latín e iniciando con una palabra en mayúscula, seguido de un adjetivo que identifica a la especie. Es decir, dentro del género existe una serie de especies, es decir, de plantas que se agrupan de acuerdo a una misma característica. Pero lo que define que dentro de ese grupo de plantas una se diferencia de la otra es la especie, y es esta forma de nombrarla, es decir, que compone parte del nombre científico, que es un adjetivo que se escribe en latín en toda la palabra en minúscula. También para completar o complementar parte del nombre científico, se acompaña el género y la especie del nombramiento del botánico, en este caso del apellido del botánico, de la inicial del apellido del botánico, que fue la que la caracterizó. También esta denominación, si existe, pues, o si existiera un renombramiento o una recaracterización de esta planta, para nombrar nuevamente el nombre científico de esta planta, se escribe su género, se escribe el adjetivo que identifica la especie, seguido de la inicial del apellido del primer botánico que la caracterizó, seguido del apellido del segundo o los segundos, o segundo y tercer botánico que lo caracterizaron. Y por último, para complementar el nombre científico, es importante escribir su nombre científico en latín, el género, la especie, la inicial del apellido de los botánicos o los apellidos de los botánicos que la identificaron, todo en negrita. Y en el caso del género y la especie, se escribe en forma cursiva. Para ejemplificar la forma de escribir o cómo se encuentran los nombres científicos, en este caso, les recuerdo un ejemplo que es el género, la especie y la inicial del apellido del botánico que la inició. Tenemos algunos ejemplos, como es el caso de la Matricaria recutita, identificada por Carlos Linneo, en este caso Linneo, L viene de Linneo, Pedilanthus titimaloides de Linneo, que fue recaracterizada por el señor Puig, de ahí su apellido, Afania matricarioide. Y bueno, también una forma de nombrar el nombre científico o la forma que debe venir caracterizada la especie, el nombre científico, y lo acompañan
la familia, a qué familia pertenece, cuál es su clasificación superior, al orden al que pertenece, al reino al que pertenece, en este caso las plantaes, a la categoría dentro de, de toda esa caracterización y la forma, en este caso la clase en la categoría científica, a la categoría taxonómica que se establece. Esta es la forma de las principales categorías taxonómicas que se establecen para estos nombres científicos. Tenemos algunos nombres científicos como ejemplo, que vamos a ver más adelante, en este caso la Matricaria recutita, y una forma de nombrar estas plantas, una forma más sencilla, es utilizando su nombre vulgar. En este caso, su nombre vulgar, la Matricaria recutita, se conoce como manzanilla. El Pedilanto decimaloide es el Ítamo real. El orégano vulgar es el orégano como tal. Existen varios tipos de orégano. Y la Fania matricarioide también se reconoce como manzanilla. Se le dice manzanilla. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque precisamente aquí esto tiende a conducir a errores. Quiero explicar por qué motivo es importante su identificación desde el punto de vista científico, porque también una forma de identificarlo es de acuerdo a su nombre vulgar. Y observen que dos plantas con nombres científicos diferentes, es decir, dos especies completamente diferentes, se pueden nombrar de forma vulgar similar. Y esto conduce a errores, puede conducir a errores que también tiende a conducir a errores terapéuticos. Porque al usted nombrar una planta desde el punto de vista vulgar y seleccionarla desde el punto de vista de su nombre vulgar, tiende a elaborar productos con principios activos fármacos completamente diferentes, con condiciones de selección muy diferentes y por lo tanto un efecto que puede ser en algunos casos beneficioso y en otros casos puede ser completamente perjudicial. Le muestro el caso de la Matricaria recutita. Lo que se emplea es la flor, la Matricaria recutita, la manzanilla, que es avalada, es lo que está muy avalada científicamente en muchos textos de plantas medicinales, y es la que comúnmente las personas conocen sus propiedades terapéuticas. Sin embargo, algunas especies como la Fania matricarioide, que también se conoce como manzanilla, lo que se emplea son las hojas, y muchas personas refieren no tener el efecto que se le confiere a la manzanilla. Por supuesto, no es la manzanilla a la que todo el mundo conoce y a la que la ciencia avala en el uso de un tratamiento terapéutico determinado. Tenemos el Pedilantus ditimaloide. Hago la salvedad de que con esta especie alcancé el grado científico de máster en ciencia y que, bueno, se inició su estudio por su uso en algunas tribus indígenas del Amazonas, que referían que tenía ciertas propiedades desde el punto de vista antitumoral, y se comenzó su uso para ver su utilidad desde el punto de vista antitumoral, de lo cual se corroboró que tiene un efecto antitumoral muy ligero en tumores, digamos, no epiteliales, y que gran parte se acumula en el látex, no a pesar de que el tallo y las hojas contienen látex, las hojas y el tallo no manifestaron el efecto antitumoral, y se manifestó el efecto antitumoral muy ligero en lo que es el látex. Ahora bien, la planta es una planta tóxica, para lo cual se emplea muy por la población el látex como para combatir algunas verrugas por el efecto que tienen algunos principios activos irritantes que permiten la destrucción de estos problemas que se presentan en la piel. El caso del orégano, lo que se emplea son las hojas, donde el principio activo principalmente es el aceite esencial que contienen en el envés del orégano. Para que esta planta tenga un efecto adecuado, pues debe cultivarse principalmente al sol en lugares cálidos, y al menos debe tener como mínimo 3 meses
de cultivada para que pueda aportar los principios activos necesarios. Existen orégano de la tierra, orégano francés, es decir, existen diferentes especies de orégano y que lo que es importante poderlo diferenciar para que las mismas puedan ser empleadas en el tratamiento, por ejemplo, del catarro común o en la anorexia, en los cuales manifiesta un efecto adecuado. De ahí que se empleen como especie en algunos alimentos porque de alguna manera u otra viabiliza el proceso digestivo. Por último, vamos a ver alguna forma también de nombrar la planta que desde el punto de vista comercial, que en este caso, desde el punto de vista comercial se emplea la parte, el nombre de la planta que se emplea más el nombre vulgar. Aquí tenemos algún ejemplo de flor de manzanilla y podemos poner el caso de las de hoja de orégano, que es la forma comercial en la cual muchas veces las plantas se nombran. De acuerdo a la forma anterior, es mucho más práctica porque como habíamos visto, a pesar de que se confundan las especies de manzanilla, en este caso se hace referencia a qué parte de la planta, en este caso de la flor, es la que se emplea. Como vemos en la Phania matricaroides, no se emplea la flor, lo que se emplea son las hojas. Y bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Vamos a continuar posteriormente con nuestro curso de eh, plantas medicinales para su uso en el tratamiento terapéutico. Muchas gracias.